Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Iglesia, muy buenas noches. Me da mucha alegría darles una cordial bienvenida a esta nuestra reunión. Recuerden que tenemos reuniones los jueves a las 7:30 de la noche, los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Quería agradecerles, en oportunidades dejo pasar un tiempo para volverlo a hacer, pero quería agradecerles mucho por su ayuda a la canasta familiar. La iglesia no tiene como costumbre dar los nombres de las personas que por alguna razón Dios nos permite pasar alguna necesidad. Creo que no hay ese interés de parte suya, pero con las ayudas nos damos cuenta de que usted está participando, está siendo parte de esa labor que nosotros como iglesia debemos ejercer en esta sociedad y mayormente a nuestra familia de la fe. El número de Edgar usted lo tiene, el número de Adelaida para las consejerías que hemos estado atendiendo durante este mes usted lo tiene, y voy a invitarle para que observemos en la palabra del Señor, en el libro de Tito. Acompáñeme por favor, vamos a leer 2 versículos. Nuestra enseñanza del uso del tapabocas, la parte 2, enseñamos hasta el versículo 13. Estoy esperando que busque el texto donde finalizamos enseñando cuál es nuestra esperanza. Ya que lo encontró, permítame leerlo en compañía suya, versión Reina Valera. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie
te menosprecie, lo que dice el texto. Yo traje una versión, Dios habla hoy, traje la versión traducción del lenguaje actual, el TLA, y es muy interesante leerlo en otras versiones. 14. Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hemos atendido estos dos versículos y voy a invitarle para que atienda, por favor, una introducción a esta tercera enseñanza, el uso del tapabocas. Mire, tomamos en Tito 1, 10 y 11, él dice que hay que, en oportunidades a quienes nos rodean, dice la palabra, taparles la boca. El capítulo 2 del 1 al 10 dice cómo se le tapa la boca a la gente, y es algo más de actitud en nuestra vida, de conducta, que de palabras. Ya lo explicamos en la parte, en la primera parte. En la segunda observamos del versículo 11 al 13 el por qué. Y en esta oportunidad, continuando con esta enseñanza, vamos a observar estos dos versículos. Hemos enseñado estos 10 versículos del capítulo 2, déjeme decirle, al derecho y al revés. ¿En qué consiste? Inclusive durante los saludos de la mañana, de la tarde, me veo tentado a compartirles un poco de este libro que me he encontrado. Me ha enamorado, hermano, la lectura de este texto, porque el versículo 1 al 10 del capítulo 2 muestra cómo viven aquellos que tienen la esperanza del regreso de nuestro poderoso Dios y Salvador Jesucristo. Ahí dice cómo viven. Tito 2 del 1 al 10 muestra cómo viven los que están esperándolo. Eso es enseñar el texto al derecho. Pero cuando enseñamos el texto al revés, nos muestra los que no están esperando la feliz, dice la palabra, la esperanza del regreso de nuestro poderoso Dios y Salvador Jesucristo. Nos muestra, al hacerle una lectura del versículo 10 al versículo 1, cómo viven. Usted hace el ejercicio en su casa y se va a dar cuenta que es algo muy interesante. Para hoy, de acuerdo a estos dos versículos que vamos a estudiar, vamos a tener un título para este tercer estudio del uso del tapabocas: el Evangelio en Tito 2.14. ¿Qué dice Tito 2.14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Es lo que el texto dice. 2.14 TLA. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo. Es lo que dice el texto. Y el 14 dice, Él se entregó a la muerte por nosotros. ¿Qué expresa el versículo 14? El Evangelio. Que Dios se encarnó, se hizo carne, habitó entre nosotros, se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, Él pagó por nosotros, fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, y todos los que en Él crean tendrán ¿qué? Vida eterna. Lo que el texto dice en este primer punto, la invitación es que no pasara un solo día, mi querida iglesia, en que nosotros olvidemos lo que Él hizo. No sé, mientras usted escucha, mi querida dama, mi querida mamá, mis queridos jóvenes, mis queridos solteros de la iglesia, si usted, esta escena del versículo 14, si usted tiene contacto diariamente y cita eso en su vida, recordando que Él vino y ¿qué hizo? Se ofreció en sacrificio por tus pecados para que nosotros tuviéramos, dice el texto, más adelante lo veremos, fuéramos limpiados totalmente, alejados de toda maldad. Y no sé si la pregunta toque tu corazón, le pido al Espíritu Santo que sí, pero será algo con lo que tenemos contacto. Nos levantamos y recordamos, Jesucristo
murió por mis pecados. Gracias a Él yo tengo el perdón de mis pecados y estoy escrito en el libro de la vida y tendré una eternidad en un lugar donde no es de tormento. ¿Será que nosotros sí alcanzamos a recordar que esta obra del versículo 14, te leo nuevamente, Él se entregó a la muerte, pero no por un grupo, no por unos pocos. El texto dice que se entregó por todos. Usted lee el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y eso nos incluye ¿qué? A nosotros. Y nos hace de una manera muy personal un llamado para que entendamos que, pues, por todo sí, pero especialmente esa obra fue hecha por mí, por Jaime Pulgarín, que es quien debe recordarla diariamente. Primera de Timoteo 2:6, voy a buscarlo acá para hacerte una lectura. Primera de Timoteo 2, versículo 6, dice, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos. Y textos, iglesia, pero por cantidad, yo te voy a dar algunos solamente. Mateo 20:28, Marcos 10:45, Gálatas 1:4, repito, Primera Timoteo 2:6, Mateo 20:28 y Marcos 10:45 y además Gálatas 1:4. Hay muchos más, desde el principio de la escritura hasta el final muestra lo que Pablo dijo a Tito. Tito, Él se entregó a la muerte por ti y por mí, ten eso muy en cuenta. Bueno, por mí no le prestes atención, Tito, pero piensa en ti, piensa en tu vida la importancia de lo que Él hizo a través de esa obra salvífica, de la obra que nosotros llamamos el Evangelio, que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, y que es una obra de un manejo que muy personal. Escuche, de niño, no sé si usted lo recuerda, hablo a Carlos Mario, a mi hermano Rubén Baena, a Ricardo no, porque Ricardo es un muchacho de 28 años, el esposo de Elizabeth, pero hablo, por ejemplo, a Mauricio Montoya, hablo a don Jairo, Haider no, porque Haider es muy joven, hablo ¿a quién más? A Edgar. Uno de niño se levantaba de la silla al oír el himno nacional. Eso ya no se usa. Iglesia, no se usa ponerse de pie al escuchar el himno nacional y está bien, con eso podemos vivir, pero es que tampoco se usa el levantar una sociedad sabiendo Tito 2:14. ¿Qué es lo que dice Tito 2:14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tenemos que aceptarlo, mi querido hermano que nos acompañas. Doy una muy cordial bienvenida. Viene a mi mente Héctor Velázquez, el hermano de Yamile, a quien he tenido en mi vida como un hijo de todo mi cariño. Y Héctor, bienvenido a ti, a tu esposa. Y permíteme, Héctor, a ti, a tu esposa y a toda la comunidad, decirles que no es el énfasis de esta sociedad, no es el énfasis del mundo en el cual habitamos hacerle saber que Él se dio a sí mismo por nosotros, pero hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, para habitar con ellos en una eternidad. Eso lo tenemos que aceptar y vivimos las consecuencias, mi querido hermano, mi querida hermana, de una sociedad habiéndose olvidado de qué, del Evangelio, de esa obra como ninguna otra se le pudiera comparar. Alguien pregunta, pero es que yo tengo un niño de 6, de 8, de 12 años, ¿entenderá él esa obra magnífica del Evangelio? Déjeme decirle algo. El niño toma su celular, sabe cómo desbloquear el celular, cómo entrar a Google, cómo entrar
a páginas de juegos, cómo jugar en línea, porque es que nosotros menospreciamos que nuestros hijos de 16 años, de 20 años, si les hablamos del Evangelio, si ellos entenderán acerca de eso. ¿Mm? Mire, entre los mensajes que yo recibo en mi celular, hay personas que me mandan mensajes acerca de la importancia de ser padres, del matrimonio, del cuidado de la salud, de la buena alimentación, de dar gracias por el día, por la noche, por el alimento, etcétera. En estos días me enviaron, entre los mensajes que recibo, uno con una leyenda valiosa. Cogí, miré abajo y decía mente millonaria. Le di en Google a esa página mente millonaria y realmente lo que ellos hacen es ir llevando a esta sociedad para que todo aquello que se proponen, normalmente pues el mismo título lo dice, mente millonaria, a que todo conduzca hacia adquirir unas ganancias, unos logros y unos propósitos que económicos. ¿Qué es lo que hace mente millonaria? Llevarte a unos alcances financieros, recuerde, habla de la salud, habla hermosísimo del valor de la familia, de ser padres, de dedicar tiempo de descanso, pero ellos no enseñarán nunca acerca de qué, del valor del evangelio. Ellos enseñan es acerca de los afanes de este siglo, que inclusive hay iglesias que entramos en ese juego de promocionar y enseñar e insistir sobre que no se puede uno morir sin haber alcanzado X o Y metas. Mente millonaria nunca va a enseñar acerca de la importancia de qué, del evangelio. Ellos tienen mensajes y seguramente hace unos días estaba en el hueco un joven, unos 25 años, una camisilla, bien presentado, y acá en el cuello tenía el signo grande, hermano, a colores, el signo pesos. Vivimos en un mundo donde se habla de todo, se habla de deporte, de economía, de bienestar, de alimentación, de ejercicio, pero no se habla de lo que está tocando Pablo a Tito en el versículo 14, como es el valor de la obra de Jesucristo que en la cruz. El versículo 14, tienes que detenerte ahí un momento, iglesia, dice que Él se dio a sí mismo por nosotros, escuche, la versión popular dice para limpiarnos de toda clase ¿qué? De maldad. Eso es lo que hace el evangelio en nuestras vidas y a lo que nosotros estamos invitados al oír la palabra. Usted dice, hermano, yo sí me congrego, yo he creído en Jesucristo, pero mi tendencia cada vez es más hacia la maldad. Hombre, yo te animo a algo, mi querido hermano, mi querida hermana, llama a Adelaida, pide una consejería porque es raro. Es extraño. Te voy a decir algo. Hace un mes te compartí acerca del gato que le compramos una pomada, 25.000 pesos para un honguito que tiene en la cola. Déjeme decirle algo. Hombre, ya tiene la cola entera negra, parte de la nalga con el hongo, y la pregunta es, esa pomada no le está funcionando. O sea, si esa pomada era para combatir el hongo, no sé si compramos una fue para promovérselo en el resto del cuerpo, o sea, para que todo el cuerpo más bien le quedara oscuro por la afectación del hongo. Si sobre tu vida la muerte de Jesucristo, el haberse dado a sí mismo para redimir tu vida de toda iniquidad, lo que está produciendo es que usted tiene más ganas de, más impulsado, más desobediente. Nosotros te queremos ayudar y te queremos acompañar en ese proceso porque el texto dice que su muerte, tu fe puesta en él, en esa obra salvífica, es para redimirte de toda iniquidad y purificarte. Sabes que el texto es muy especial, más adelante lo voy a tocar, porque dice que tú haces parte de un pueblo que es celoso de buenas obras. Dice que en tu naturaleza, al haber creído en Jesucristo, dice que tú estás adicto,
que tú te vuelves adicto a hacer el bien. Y hablo en tu relación con tus padres. No es normal haber creído en Jesucristo y haberse vuelto un peor hijo, un esposo más descarado y más conchudo, una esposa más rebelde y más difícil. No es lo normal, porque el texto, versículo 14, trae el para qué Él vino en tu vida a través de esa obra que salvífica. El Evangelio es el instrumento más poderoso, mi querido hermano, mi querida hermana, que se nos ha dado para taparle la boca a aquellos que promocionen la maldad. Mira este texto, permíteme, te invito. Ay, hermano, es que uno por donde voltea, hermano, uno en el centro, en el trabajo, la familia, las primas, hermano, eso siempre le están promocionando a uno maldad por toda parte. Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, eso no es raro, eso hace 2000 años, hace 4000 años, desde el principio, con Adán y Eva, viene la serpiente y lo que ella estaba promocionando era, llévele la contraria a Dios. ¿Qué es el pecado? Llevarle la contraria a Dios. Entonces, ¿qué dice Salomón? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ay, por favor, dígame cómo hace uno para habitar en un mundo y no ceder a esas promociones de maldad, esas invitaciones siempre a llevarle la contraria a Dios. ¿Cómo se logra? Tito 2:14. ¿Qué dice? Recuerda. 3:1 de Tito, recuérdales. Tito, recuérdales que, le dice Pablo, recuérdales que el valor que tiene en la vida del creyente el Evangelio. Mano, uno no cree en Jesucristo como Salvador personal para que lo sane de la migraña, ni para que le sane el hongo al gato. Uno cree en Jesucristo como Salvador personal para hacerse su hijo y empezar ese proceso de ser redimido de toda iniquidad y ser purificado como es característico de su pueblo, es lo que dice el texto. Entonces, ¿cómo se hace para no participar en un mundo donde los pecadores nos quieren engañar? Hombre, recordando y hablando que Él murió por ti, para. Hombre, ¿cómo yo voy a ceder a lo que me está invitando mi mejor amigo, que esa amistad hay que dejarla, sabiendo que Jesucristo murió en la cruz? Para. O sea que yo estaría, le voy a decir algo, en el mundo la gente cuando se purga no toma cerveza porque la cerveza daña el efecto de esa pastilla que ha consumido, de ese jarabe. ¿Cómo es que nosotros creemos en Jesucristo y andamos con el malo para arriba y para abajo, sabiendo que Él murió para que nosotros fuéramos ¿qué? Redimidos y purificados? A ese texto que hemos leído, nuevamente lo leo, Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace uno cuando en el libro de Tito dice que Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente? ¿Cómo se logra enfrentar una sociedad que pretende, que está organizada, orquestada para hacer maldad? ¿Cómo se hace? Tito 2:14 muestra cómo. Ahí está. Recuerda, habla, que Él murió ¿qué? Por ti. Hombre, a mí me da pena decirle a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, a mi novia, que no voy a participar en lo que me están invitando, en lo que me están sugiriendo, porque Cristo murió por mí para rescatarme de toda maldad y limpiarme completamente. Hombre, si no es capaz de decirlo, al menos piénselo y actúe coherentemente con lo que está pensando. Le voy a dar un ejemplo bíblico que el texto lo permite. Según Tito 2:1, no enseñe nada que sea diferente a la sana enseñanza. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué?
porque Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad. ¿Cómo le parece uno enseñar algo que es contrario a la sana doctrina? Antes de qué sirvió lo que Él hizo para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente. Le traje varios versos, varios versículos. Versículo 2, hombre, los ancianos deben de ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Igualmente las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben de dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios, porque Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Muy interesante cómo el texto va dando los pasos de en el momento que alguien quisiera participarnos de toda obra de maldad, uno pudiera o decirlo o recordar que Él murió por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente. Eso es algo que está en el texto y es muy interesante. Inclusive el versículo 3 habla de tener una vida de reverencia. El versículo 14 da una razón que es suficiente, que es de peso. Hombre, no eres capaz de decirle a esta sociedad que Cristo murió por ti, entonces al menos recuérdalo. No voy a hacer lo que está en Tito, capítulo 2, del versículo 1 al 10, porque Él murió por mí para rescatarme de toda maldad y limpiarme completamente. El 14 en la Reina Valera dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para... Entonces, si nosotros no vivimos de esa manera, iglesia, ¿dónde queda la obra que Él hizo de perdonar todos nuestros pecados, de hacernos herederos del reino de los cielos, pero a la vez de estarnos rescatando de toda la maldad y limpiarnos completamente? Habla de ser ¿qué? Cuidadosos del hogar, de ser juiciosos, puros, sujetos, honrados totalmente. Qué bueno que usted está ahí en el texto conmigo y se da cuenta en la versión popular, dice que esa muerte de Él en la cruz fue para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad. ¿Sí lo lee? 14. Y purificar para sí un pueblo que propio, Reina Valera. 2.14, traducción del lenguaje actual. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Versículo 14 TLA, y purificar nuestros pecados, al hacerlo nos convirtió en su pueblo. Es lo que dice el texto, y la versión popular dice, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad. ¿A usted le parece poco que el Dios del cielo, creador de todo lo existente, de la tierra, del universo entero, haya dado su vida en sacrificio para el pago de nuestros pecados, pero adicional a eso está en un proceso, versículo 14, donde nos está ¿qué? Rescatando de toda maldad y limpiándonos completamente, y de esta manera haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad. Iglesia, debería uno todos los días levantarse y leer Tito 2.14 para que durante el día uno tenga una conducta y una vida que sea coherente con un proceso tan hermoso como el que Dios ha empezado en nosotros a partir de que le hubiéramos recibido como nuestro Salvador personal. Somos su pueblo, versión popular, somos de su propiedad, es lo que dice el texto. Voy a pedirle el favor si tiene forma de escribir esto.
El versículo 14 nos dice que nosotros somos su pueblo. Tú, mi querido hermano, tú, mi querido joven, tú, mi querido adolescente, entre muchas características que tenemos como pueblo suyo, ahí está el texto, nosotros somos una sociedad que está siendo día a día rescatada de toda maldad y que estamos siendo limpiados completamente. Nosotros que somos pueblo suyo y parte de su propiedad, hay una característica en el texto, versículo 14, léalo conmigo, Reina Valera. Somos un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire que tenemos unas características, no es extraño que no te inviten a jugar amigo secreto. No es extraño que ya algunos miembros de tu familia no te inviten a Navidad para compartir contigo. No es extraño, porque es que tú eres pueblo suyo, tú eres pueblo de su propiedad. Tu conducta del capítulo 2 del 1 al 10 es evidente, hermano, que usted ha entrado en un proceso de restauración con el Señor. Y sabe algo que es muy interesante, que el texto lo dice, que entre muchas buenas características que podría dar una infinidad de lista, tenemos una que aplica a título que general, que abarca todo, que abarca tu vida como adolescente, que abarca tu vida como joven, que abarca tu vida como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Y es que el texto dice, léalo, 14, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios habla hoy. Somos un pueblo de su propiedad, escuche, empeñados en hacer el bien. ¿Mm? Nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Mano, eso es lo que usted es, eso es lo que Él dice que usted es ahora en Cristo Jesús. ¿Cómo hace uno para decirle a Dios que está equivocado? Escriba, qué raro que Jesús murió por mí. Voy haciendo una expresión casi que literal. Me está rescatando de toda maldad, me está limpiando completamente, hasta ahí voy literal. Y hay una pregunta, porque es que yo al actuar, al hablar, al pensar, estoy empeñado en hacer el mal. Dese cuenta que es que no tiene presentación. Usted dice, ah, qué pena, pues yo soy así, pero hermanos, hay que mejorarlo. Mira que el texto dice, Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad. Tú lo eres. Yo no, eso no lo he puesto nunca en tela de juicio. No lo dudo. Solamente que seguidamente en el versículo 14 dice que nosotros somos un pueblo de su propiedad empeñado, decidido, celoso de hacer el bien. Vuelvo y te pregunto, dadas las circunstancias del versículo 14, ¿por qué es que tú y yo, al hablar, al actuar, al pensar, somos empeñados en hacer el mal? Qué raro, ¿no le parece? ¿Mm? Somos contradiciendo una palabra que está escrita. El texto dice, nosotros nos desvivimos, hermano, por hacerle el bien a las personas cuando hablamos, cuando pensamos acerca de ellas, cuando actuamos, solo estamos, hermanos, como una adicción a hacer qué, el bien. De esa manera, según el estudio, que es nuestra tercera parte, hermano, uno empeñado en hacerle el bien sería la manera más exacta, más perfecta de dejar a todos sin podernos señalar de la religión a la cual pertenecemos, de la persona de Jesús en la cual hemos puesto nuestra fe. ¿No le parece? Escriba. De pronto viene a tu corazón. Recuerda que nuestro corazón es malo, eh,
de una manera exagerada. No nos están acusando, escribe. Iglesia, no nos están acusando. Nos están dando herramientas ¿para qué? Para evaluarnos. Los que somos su pueblo tenemos, hermano, ¿a usted no le parece algo muy extraño un miembro de la iglesia hablando mal del pastor Fabio? No estaría empeñado en hacer el bien. Y en los 17 años que yo llevo, 18 años con el pastor Fabio, yo he tenido la experiencia de personas que hablan mal del pastor, que no están de acuerdo con una silla que corrió hacia un lado o una silla que corrió hacia el otro lado, para darte un ejemplo general, y son pueblo suyo. No es que no sean pueblo suyo, son personas que son pueblo suyo. Solamente que ellos, por desconocimiento de la palabra y de la dirección que el Señor da a cada uno de nosotros, hombre, desconocen que como pueblo suyo nosotros estamos adictos a hacer ¿qué? El bien. Hombre, puse como ejemplo el pastor Fabio, pero sería de cualquier persona a la que usted y yo pretendamos hacerle ¿qué? El mal. Voy a darte un texto para que lo escribas, Hebreos 12:13. Te acabo de decir, no nos están acusando, nos están dando herramientas. Este texto es una herramienta que nos ha enseñado ya, hoy es la tercera oportunidad, el tercer tema, para evaluarnos. Hebreos 12:13, lo busqué en varias versiones, te voy a leer palabra de Dios para todos. Dice, ¿qué texto? Hebreos 12:13. Dice, fíjense bien por dónde caminan, ustedes que son pueblo. Fíjense bien por dónde caminan, usted lo puede buscar en internet, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Qué interesante ese texto, no, te lo voy a repetir con texto y todo. Hebreos 12:13, palabra de Dios para todos. Fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse, porque a veces la debilidad de uno, siendo pueblo de Dios, es que, según Tito 2, del 1 al 10, esa no es mi debilidad. No, mi debilidad es, le voy a dar un ejemplo, es hablar contrariamente a la sana enseñanza. Mi debilidad es que yo soy un chismoso. Mi debilidad es que yo no soy bondadoso, es que yo no soy sujeto, es que yo no soy honrado totalmente. Hombre, yo te digo algo, eso no es coherente con el pueblo de Dios, que es un pueblo que está empeñado en hacer ¿qué? El bien. Hombre, iglesia, yo me hago una pregunta mientras expongo que Dios me ha dado la oportunidad en esta comunidad por años, bajo la dirección del pastor, de compartir la palabra. ¿Yo cómo voy a callar un mensaje como este? ¿Yo cómo voy a dejar esto para más adelante? Si este es el momento, ¿cómo voy yo a callar este mensaje? ¿Sabe qué dice la palabra? Mire lo que dice el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, dice el texto. Por eso yo me pregunto, ¿cómo voy a callar yo un mensaje como esta, iglesia? ¿Sabes qué dice la versión popular? Es el mismo contenido de la Reina Valera, dicho exactamente igual en otras palabras. Esto es lo que tienes que enseñar, versículo 15. Enseña estas cosas con toda autoridad, traducción del lenguaje actual. Reina Valera, ¿esto qué? Esto habla. Esto es lo que se tiene que enseñar. Esto es lo que se tendría que enseñar en cualquier comunidad del mundo. La palabra del Señor. A conducirnos mientras viene nuestra esperanza, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vivir, como dice Tito, capítulo 2, del 1 al 10. Y así no solamente le taparíamos la boca a esta sociedad, de los cuales hacen parte la suegra, el suegro, los cuñados, los hermanos, los tíos, los papás, los jefes, sino una sociedad muy amplia, porque nosotros tendríamos una conducta, hermano, conforme a la palabra de Dios. Por eso el texto dice, esto, Jaime Pulgarín, es lo que tienes que enseñar. Enseña estas cosas con toda autoridad, esto
habla, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el texto? Como te estoy enseñando la palabra del Señor, esta es la manera como se anima y se reprende. Leo. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, dice el texto. Esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad, dice el texto. ¿Mm? Esta es la manera como yo te animo. Esta es la manera como la palabra del Señor, como el Espíritu Santo te reprende. Dice el versículo 15 seguidamente que nadie te desprecie. Nadie te menosprecie, dice la palabra. Versículo 15. No des motivo para que nadie te falte al respeto, porque es que enseñarla de otra manera, tener, no los he tenido, pero enseñar un mes, 4 semanas, 4 jueves, 4 sábados o 4 domingos, que nunca lo he hecho, a pactar con Dios, eso sería hermano, eso en la época de Jesús, hace 2000 años, eso no lo permitían. Eso era lo más barato que había. Allá hace 2000 años lo que se enseñaba era acá, que la palabra del Señor. Por eso hace 2000 años Pablo le dice a Tito, esto es lo que tienes que enseñar. ¿Mm? Para que nadie te quede. Él está hablando hace 2000 años y le dice, porque usted enseña la palabra del Señor, comillas, de otra manera usted va a ser ¿qué? Menospreciado. Leo, nadie te menosprecie, pero eso es algo que usted lo proporcionaría. La TLA dice, no des motivo para que te falten al respeto. Claro, donde usted empiece a enseñar la palabra con el título que le di ahora de algunos blogs que envían donde dice, si amas algo déjalo libre, si regresa a ti es tuyo, si no regresa nunca lo fue, y abajo dice, mente millonaria, búscalo. Dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice una voz de lo alto, y abajo dice, mente millonaria. Lo busqué en internet, hermano, eso usan frases tan cercanas, hermano, a la mentalidad evangélica como para encajar, hermano, porque ahí le sirven, a mente millonaria le sirven los borrachos, le sirven los solteros, las casadas, los matrimonios, esos también le sirven, esas que practican esas cosas también le sirven, a mente millonaria le sirve todo, es un movimiento con la intención de que usted venga y se meta en el cuento, hermano, del adquirir, el lograr, el poseer, el tener, y utilizan, hermano, frases que usted, a mí me las han enviado a mi celular vía WhatsApp y uno lee la frase y es bonita, solo que cuando usted empieza a mirar, hermano, es algo tan amplio que eso le apuntan a todo público, a todo movimiento, a todo el que se deje enredar. Usted, Jaime Pulgarín, si no enseña conforme a lo que dice Tito capítulo 2 del 1 al 10 y enseña lo que viene a continuación, como está en el texto, usted, Jaime Pulgarín, daría pie para que le falten al respeto. ¿Sabe qué me dirían hace 2000 años? Vos sí sos mucho payaso. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice a lo que estás invitando? Vos te debes de dedicar a culebrero, a palabrero, a cuentachistes, pero no enseñes la palabra de esa manera. Un fósforo, gasolina y me quemarían, claro. Era hace 2000 años tan delicado enseñar la palabra de Dios, no más de lo que debe ser ahora, pero nosotros nos dejamos embaucar y nos dejamos enredar, dice Primera de Timoteo 4, que oyendo cosas que nosotros mismos queremos oír, que nos alientan, que nos suben el ánimo, pero nada como esta que trae un compromiso frente a qué, frente a una sociedad que nos rodea, a los cuales Tito 1, 10 y 11 dice que nosotros obligatoriamente tenemos que taparle la boca. ¿Cómo se le tapa la boca a esta sociedad? Siendo hombres y mujeres empeñados en hacer el bien. Esa es la manera como nosotros podemos ser un pueblo que no dé motivo para que nos falten ¿qué? Al respeto. ¿Mm? Escucha, iglesia, yo lo escribí.
Las agencias que promocionan el turismo, ¿cierto? Las agencias de viaje. Mente millonaria, ¿cómo ganar tanto para llevar a la eternidad? Esa es su mentalidad. Creo que lo vas a buscar. Pablo le enseña a Tito cómo se le tapa la boca a esta sociedad. Escuche, escríbalo. Versículo 8, hablando de manera sana. ¿Cómo se habla de manera sana? Con la conducta. Con el buen ejemplo más que con carreta y con textos bíblicos. Tito nos ha enseñado cuál es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El día feliz, el día glorioso en que nuestro poderoso Dios y Salvador Jesucristo tenga su regreso por nosotros. En el 14 nosotros hemos aprendido que Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio que usted bien lo conoce. El versículo 14 dice que nosotros somos su pueblo, un pueblo empeñado en hacer el bien. Cuando dice que nadie desprecie la manera de enseñar, le acabo de explicar que usted está recibiendo una palabra que es ¿qué? Sana, no adulterada, que nos compromete, iglesia, en el día a día a vivir como un pueblo que le pertenece, que es de su propiedad. Esta palabra es una palabra que permite, ¿sabe algo? Se lo dije ahora y se lo voy a volver a repetir. Esta no es una palabra acusatoria, no lo acostumbramos, solamente que la palabra tiene esa capacidad, hermano, de aflorar lo más íntimo de nosotros, todo aquello inclusive de lo cual nosotros no solamente nos enorgullecemos, sino también todo aquello de lo cual nosotros nos avergonzamos. Y es bueno, iglesia, que sea la palabra misma la cual en vez de acusarnos nos dé las herramientas para qué, para evaluarnos, para examinarnos y buscar la manera de vivir como un pueblo que es de su propiedad, empeñados en hacer el bien, y estás asistido por una palabra que está en el texto y que si la observas con cuidado te va a ser de mucha utilidad en tu vida.